después de una inundación devastadora, se desesperó por encontrar a su familia, no lo podía creer. Juan estaba rodeado de escombros y lodo, recorriendo lo que quedaba de su casa en Villahermosa, en México. Las lluvias torrenciales habían convertido su vida en una pesadilla. No sabía dónde estaban María, su esposa, y sus 3 hijos, Carlos, Sofía y el pequeño Diego. La inundación había arrasado con todo y todos, y el silencio que se cernía en el aire era aterrador. Esa fatídica noche, las lluvias torrenciales comenzaron de forma inesperada. La familia González estaba en casa. Juan, un agricultor, había terminado sus tareas del día, mientras María preparaba la cena. Los niños, ajenos al peligro inminente, jugaban en la sala de estar. La tranquilidad de la rutina diaria contrastaba con el caos que se desplegaba afuera. Cuando la tormenta se intensificó, el río Grijalva comenzó a desbordarse. El agua invadió las calles con una fuerza avasalladora. Las advertencias de evacuación llegaron demasiado tarde para muchos residentes, incluidos los González. En pocos minutos, el agua empezó a entrar por la puerta principal de la casa, subiendo rápidamente por la planta baja. «Juan, el agua está subiendo rápido», gritó María, sosteniendo a Diego en sus brazos. Juan trató de mantener la calma, pero sabía que tenían poco tiempo. Reunió a todos en el segundo piso, con la esperanza de que la inundación no llegara hasta allí. Sin embargo, la lluvia no daba tregua y el agua seguía subiendo. La oscuridad se apoderó de la casa cuando se cortó la electricidad. Los gritos de desesperación de los vecinos resonaban por las calles inundadas, mezclándose con el sonido incesante de la lluvia. La familia González, sin saber qué hacer, se abrazó en el piso superior, esperando la luz del día o un milagro. De repente, un estruendo. La presión del agua rompió una de las paredes de la casa y la fuerza de la corriente separó a la familia. Juan intentó sujetar a Diego, pero el agua lo arrastró lejos. María y los niños fueron llevados en direcciones diferentes, desapareciendo en la oscuridad tumultuosa. Juan luchó contra la corriente, desesperado por alcanzar a su familia, pero la fuerza de las aguas era implacable. Fue arrastrado por metros, golpeando contra escombros y tratando de mantenerse a flote. Después de lo que pareció una eternidad, la corriente finalmente lo arrojó a una zona más calmada, donde logró agarrarse a un trozo de madera flotante. Exhausto y herido, Juan se arrastró hasta la orilla. La inundación había transformado la ciudad en un escenario de destrucción total. Casas destruidas, calles cubiertas de lodo y escombros por todas partes. Al mirar a su alrededor, su corazón se llenó de desesperación. Su familia estaba en algún lugar en medio de esa devastación y no sabía por dónde empezar a buscar. Se decidió a encontrar a María y a los niños, no importaba cuánto tiempo o esfuerzo le llevara. Sabía que debía mantener la esperanza y el valor, aunque la situación pareciera imposible. La búsqueda de su familia apenas comenzaba. Juan se despertó con los primeros rayos del sol, sintiendo cada músculo del cuerpo dolorido. La tormenta había pasado, pero la destrucción que dejó a su paso era inmensurable. Las calles de Villahermosa estaban cubiertas de lodo y escombros, y el agua aún corría lentamente, llevándose consigo los restos de vidas antes pacíficas. Se levantó con dificultad, decidido a encontrar a su familia. Con cada paso, llamaba a María, Carlos, Sofía y Diego, pero no había respuesta más allá del sonido del agua corriente y los gritos distantes de otros sobrevivientes. Juan comenzó a recorrer las áreas más afectadas, mirando bajo los escombros, llamando por los nombres de sus seres queridos. La desesperación en su corazón era casi insoportable, pero no podía rendirse. Las brigadas de rescate comenzaron a llegar, y Juan decidió pedir ayuda. Encontró un grupo de socorristas y explicó su situación, implorando por cualquier información que pudieran tener. Mi esposa y mis hijos fueron llevados por la corriente. No sé dónde están. Por favor, ayúdenme a encontrarlos. Los socorristas, liderados por un hombre llamado José, escucharon atentamente y prometieron ayudar. Comenzaron a buscar en la zona en busca de sobrevivientes, mientras Juan continuaba su propia búsqueda, yendo de calle en calle, de casa en casa, sin perder la esperanza. Mientras caminaba por una de las calles destruidas, encontró un pequeño collar de oro con un colgante de corazón, parcialmente enterrado en el lodo. Sabía que pertenecía a María. Al sostenerlo en su mano, sintió una punzada de esperanza. Tal vez ella estaba cerca. «María», gritó, con la voz ronca de tanto esfuerzo. «María, ¿dónde estás?». El collar era una señal de que María estaba viva,
o al menos había estado en ese lugar recientemente. Juan decidió que necesitaba buscar más a fondo en esa área. El tiempo parecía arrastrarse mientras revisaba escombros y llamaba por los nombres de su familia. Al final del día, uno de los socorristas se acercó a Juan con noticias. Encontramos a una mujer y 2 niños cerca del río. Están heridos, pero vivos. No sabemos si son su familia, pero pensamos que debería ver por usted mismo. El corazón de Juan latió más rápido mientras seguía al socorrista hasta el lugar donde estaban atendiendo a los sobrevivientes. Al acercarse, vio 3 figuras que le parecían familiares, cubiertas de lodo y visiblemente afectadas. Cuando se acercó más, su corazón se llenó de alivio y las lágrimas corrieron por su rostro. Era María, con Carlos y Sofía. «María», gritó, corriendo a abrazarlos. «Gracias a Dios, están bien». María, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Juan con fuerza. «Juan, estábamos tan preocupados». «¿Dónde está Diego?». El alivio fue rápidamente reemplazado por el miedo. Diego aún estaba desaparecido. Juan sabía que no podía descansar hasta encontrarlo. Mientras los socorristas cuidaban de María y los niños, él explicó la situación a José, quien prometió seguir ayudando en la búsqueda del niño. «Vamos a encontrarlo, Juan. No vamos a parar hasta encontrarlo». La búsqueda de Diego trajo una nueva ola de esperanza, pero también un miedo profundo. Juan estaba decidido a encontrar a su hijo y reunir a su familia nuevamente, no importaba el costo. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y esperanza para Juan. La noticia de que María, Carlos y Sofía estaban vivos había renovado sus fuerzas, pero la ausencia de Diego aún lo atormentaba. Se negaba a descansar hasta encontrar a su hijo. Cada amanecer, salía con las brigadas de rescate, buscando entre los escombros, llamando por el nombre de Diego y preguntando a todos los que encontraba si habían visto a un niño pequeño. José, que se había convertido en un aliado y amigo durante la tragedia, acompañaba a Juan en su búsqueda incansable. Juntos recorrieron las áreas más devastadas de Villahermosa, explorando refugios temporales y zonas de rescate. La devastación era inmensa, y cada rincón de la ciudad contaba una historia de pérdida y sufrimiento. En una mañana particularmente extenuante, mientras buscaban cerca del río, Juan encontró una pista que reavivó su esperanza. Entre los escombros, vio un pequeño juguete de madera que reconoció como de Diego. Lo recogió, con las manos temblando. «Diego estuvo aquí», dijo Juan, mirando a José con una expresión de determinación renovada. Intensificaron la búsqueda en esa área, preguntando a todos los sobrevivientes si habían visto a un niño pequeño. Una mujer anciana recordó vagamente haber visto a un niño siendo llevado por la corriente, pero no estaba segura de su identidad. Eso solo aumentó la urgencia de la búsqueda. Los días pasaban y Juan comenzó a sentir el peso del agotamiento, tanto físico como emocional. María, aunque débil, insistía en que descansara un poco, pero él no podía. La idea de Diego solo, asustado, en algún lugar de la devastación, no le permitía detenerse. Una tarde, cuando el sol se estaba poniendo, llegó un mensaje a los socorristas. Una brigada de rescate en una ciudad vecina había encontrado a un niño que correspondía a la descripción de Diego. El corazón de Juan casi dejó de latir. Sin perder tiempo, él y José se dirigieron inmediatamente al lugar indicado. Al llegar, los llevaron a un pequeño refugio donde estaban cuidando a varios niños. Juan entró, con el corazón latiendo fuerte, y sus ojos recorrieron el lugar frenéticamente. Entonces, lo vio. Diego estaba sentado en una esquina, cubierto de lodo, pero visiblemente bien. Cuando los ojos del niño encontraron los de Juan, se levantó y corrió a los brazos de su padre. «Papá», gritó Diego, agarrándose a Juan con todas sus fuerzas. Juan lo levantó, sintiendo una ola de alivio y alegría apoderarse de su ser. José, emocionado, sonrió al ver la reunión. Después de días de incertidumbre y miedo, la familia González estaba finalmente reunida. Con Diego seguro en sus brazos, Juan regresó a Villahermosa, donde María, Carlos y Sofía esperaban ansiosos. Al ver a Juan llegando con Diego, corrieron a su encuentro, abrazándose todos en un momento de pura emoción y alivio. El dolor y el sufrimiento de las últimas semanas no desaparecieron, pero en ese instante, la felicidad de estar juntos nuevamente superó todo. Los socorristas y vecinos que presenciaron la reunión de la familia se emocionaron con la escena. Era un momento de esperanza en medio de la devastación. La historia de la familia González, que había enfrentado lo peor de la naturaleza y aún así se mantuvo unida,
se convirtió en un símbolo de resiliencia para la comunidad. Mientras la familia intentaba recuperar lo que quedaba de su casa, las brigadas de rescate y voluntarios continuaban limpiando los escombros y ofreciendo ayuda. Villahermosa estaba en ruinas, pero había una determinación colectiva de reconstruir la ciudad. Juan y María, aunque exhaustos, se unieron a los esfuerzos, ayudando a los vecinos y recibiendo ayuda a cambio. José, que se había convertido en un amigo íntimo de la familia, estuvo a su lado durante todo el proceso. Ayudó a organizar los esfuerzos de reconstrucción, asegurándose de que los recursos se distribuyeran de manera justa y eficiente. Su presencia constante fue un pilar de fuerza para los González. Los niños, aún traumatizados por la experiencia, comenzaron a volver a la normalidad poco a poco. Carlos y Sofía retomaron los estudios en una escuela improvisada, mientras que Diego, aún muy pequeño para entender completamente lo que había sucedido, encontró consuelo en la presencia de su familia. María y Juan hicieron lo posible para mantener un sentido de normalidad para los hijos, a pesar de las dificultades. Durante las semanas siguientes, la comunidad se unió de maneras que nunca habían imaginado. Las personas compartían alimentos, recursos y, lo más importante, apoyo emocional. La tragedia había creado lazos fuertes entre los residentes de Villahermosa y, juntos, comenzaron a levantar la ciudad. Juan, movido por la gratitud y el deseo de ayudar, asumió un papel activo en la reconstrucción. Usó sus habilidades como agricultor para ayudar a revitalizar los campos inundados, plantando nuevas semillas y enseñando a otros a hacer lo mismo. María, por su parte, coordinó esfuerzos para proporcionar comidas calientes para los voluntarios y socorristas. La vida poco a poco comenzó a volver a la normalidad. Las calles fueron limpiadas, las casas comenzaron a ser reconstruidas y la comunidad encontró maneras de celebrar pequeñas victorias diarias. La familia González, aunque aún llevaba las cicatrices del desastre, encontró fuerza en la unión y el apoyo de amigos y vecinos. Una noche, mientras estaban reunidos alrededor de una fogata improvisada, María miró a Juan y dijo: «Pasamos por tanto, pero estamos juntos. Eso es lo que importa. Vamos a seguir luchando, reconstruyendo y amando». Juan sonrió, sosteniendo la mano de María. «Sí, juntos somos más fuertes. Y vamos a superar esto, un día a la vez». A medida que pasaban las semanas, Villahermosa comenzó a levantarse de las ruinas. La comunidad, unida por la tragedia, mostró una resiliencia increíble. Para la familia González, el hecho de que todos estuvieran vivos y bien era el mayor milagro de todos. Los bienes materiales podrían recuperarse con el tiempo, pero la unión y la seguridad de su familia eran insustituibles. Juan y María, ahora con los hijos seguros a su alrededor, sentían una gratitud profunda. Cada nuevo día era un regalo, y el amor que sentían el uno por el otro y por sus hijos era más fuerte que nunca. Habían sobrevivido lo impensable y sabían que, juntos, podían superar cualquier desafío. Villahermosa continuaba reconstruyéndose y la historia de los González se difundió por la ciudad. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y determinación, inspirando a otros a no rendirse. José, que se había convertido en parte de la familia, siempre estaba presente, ayudando en cada paso del camino. Una noche, reunidos alrededor de la fogata, un viejo amigo de Juan que vivía en las montañas apareció. Trajo consigo una historia sorprendente. «Durante la tormenta, tuve una visión», dijo él, con los ojos brillando. «Vi a una mujer vestida de blanco que me guió hacia la colina, diciendo que una familia necesitaba ayuda. Pensé que era un sueño, pero cuando los vi a ustedes, me di cuenta de que era real». La historia de esa visión se difundió rápidamente, dejando a todos asombrados. El collar de oro que José había encontrado entre los escombros ahora era visto como un símbolo de ese milagro, una prueba de que, incluso en las horas más oscuras, hay fuerzas más allá de la comprensión humana que guían y protegen. La familia González, marcada por la tragedia, encontró una nueva fe y fuerza en su unión y en el misterio que los envolvía. Nunca supieron la verdadera naturaleza de la ayuda que recibieron, pero estaban agradecidos por haber sobrevivido juntos, fortalecidos por el amor y por el inexplicable milagro que los salvó. La vida en Villahermosa gradualmente volvió a la normalidad. Los niños retomaron sus actividades escolares y las risas volvieron a resonar en las calles. Juan y María continuaron trabajando arduamente para reconstruir su casa y su granja. El apoyo continuo de José y de la comunidad reforzó la determinación de todos para reconstruir sus vidas. La historia de los González se convirtió en una leyenda en Villahermosa, inspirando a generaciones con su valentía y la misteriosa intervención que los salvó. La ciudad,
poco a poco, se levantó de las ruinas, y la vida, como el río Grijalba, continuó su curso, recordando a todos que, incluso en las peores tormentas, la esperanza puede florecer. Para Juan, María y sus hijos, la verdadera riqueza estaba en estar juntos. Lo material podía recuperarse, pero la vida y el amor que compartían eran el verdadero tesoro. Cada amanecer era una nueva oportunidad de agradecer por el milagro de la unión y de vivir cada día con gratitud y amor. La familia González, ahora más fuerte que nunca, miraba al futuro con esperanza y determinación. Sabían que, con el apoyo de la comunidad y la fuerza de su unión, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La inundación había llevado mucho, pero también les había dado algo invaluable, la certeza de que, juntos, podían superar cualquier adversidad.